Hoy quiero empezar este episodio contándote algo muy simple, ya que en este canal te hablo de neurociencia, de curiosidades de la mente y de esas cosas que no te cuentan y te dejan pensando durante días. Quiero hacer un homenaje a una persona que se lo merece, aunque ya no esté entre nosotros. Porque si hoy existe todo esto, la neurociencia moderna, la idea de neurona, la forma en la que entendemos el cerebro, es gracias a un señor que empezó dibujando paredes de niño y terminó dibujando el universo que todos llevamos dentro. Y te prometo una cosa, cuando veas lo que descubrió con un microscopio, tinta y muchísima paciencia, no volverás a ver tu cerebro igual. Y en este episodio, aunque te voy a contar su historia, también vamos a hacer otra cosa. Vamos a viajar al origen mismo de la neurociencia. Vamos a desmontar mitos, a entender cómo funciona tu cerebro hoy gracias a lo que él intuyó y vamos a ver por qué sus láminas siguen siendo más precisas que muchas imágenes digitales modernas. Y sí, voy a dejarte con una pregunta al final que solamente esa persona podría responder, si le dejáramos volver a su laboratorio, claro. Si te pido que imagines al padre de la neurociencia, quizás pienses en un señor serio, microscópico en temperamento y encerrado en un laboratorio silencioso. Pero Ramón y Cajal empezó siendo justo lo contrario. Era un niño rebelde y casi indomable, que se dedicaba a pintar paredes como quien busca dejar migas de pan por el mundo. Su padre, que era médico y profesor de anatomía, no encontraba la manera de meterlo en vereda. Cajal era ese niño que se aburría con lo convencional, que necesitaba explorar, tocar, romper cosas y dibujar. Era creatividad pura, sin freno y sin disciplina. Imagina que el mayor neurocientífico de la historia pasó media infancia castigado, así literalmente. Su vida no empezó en un laboratorio, sino en un pequeño pueblo, con un carácter tan explosivo como su imaginación. Pero aquí viene lo interesante, toda esa rebeldía, ese impulso por observar y dibujar, sería más tarde la clave que lo convertiría en una leyenda científica. Su don para plasmar detalles que otros no veían fue desde el principio el primer ladrillo de un destino que ni él sospechaba. Pasan los años y Cajal crece. Sigue siendo talentoso, pero también sigue sin encajar del todo. No parece destinado a ser un académico y mucho menos un neurocientífico. Hasta que algo ocurre. Descubre la fotografía. Y con la fotografía descubre el poder del detalle, la paciencia, la luz y el contraste. La fotografía fue el puente invisible entre sus grafitis infantiles y sus neuronas inmortales. Dominar la fotografía en aquella época era casi un arte alquímico. Nada automático y nada sencillo. Era un proceso lento, técnico y obsesivo. Y ahí en ese ejercicio casi meditativo de captar lo minúsculo, Cajal empieza a transformarse. Por primera vez aprende a mirar sin prisas, a observar lo que otros pasan por alto. Y es ese cambio interno el que le permite enamorarse más tarde del microscopio. Porque para Cajal, mirar no iba de ver, iba de descubrir. Y aquí empieza la parte más científica de esta historia, pero te la voy a contar como me gusta, de forma clara, visual, accesible y sin tecnicismos innecesarios. En Italia, Camillo Golgi descubre un método para teñir neuronas usando nitrato de plata. Es una tinción caprichosa, impredecible y que colorea solo algunas neuronas y otras las deja en blanco. A Golgi pues le pareció útil, pero era una técnica muy limitada. Para Cajal fue un universo abierto. Imagina que te dan un microscopio, un frasco de nitrato de plata y un misterio, y tú decides que vas a resolverlo aunque tardes toda la vida. Cajal perfecciona la técnica, la afina y la adapta. Y en ese momento en el que observa sus primeros cortes teñidos, algo se enciende, porque lo que ve no es una masa confusa, sino árboles, ramificaciones, individualidad, organización. El cerebro no era una red continua como se pensaba. Era un mar sin límites, era un bosque y cada árbol era una neurona. Y aquí llega el drama científico. Durante años se creía en el reticularismo, la teoría de que el sistema nervioso es una red continua, una especie de tela de araña permanente donde todo está fusionado. Y Golgi defendía esa idea. Los grandes nombres de la época también. Y Cajal, joven, español, sin apoyo institucional fuerte, se atreve a decir: no. Las neuronas no están fusionadas, son células individuales que se comunican. Y aquí la ciencia se divide en dos bandos, y Cajal solo está en el suyo. No fue fácil que le creyeran, sus primeros trabajos fueron ignorados, sus hallazgos fueron minimizados, pero él siguió dibujando, siguió observando, siguió creando láminas tan detalladas que era imposible no ver la verdad en ellas. Poco a poco su visión empezó a ganar terreno. Tanto que años después la comunidad científica tuvo que aceptar lo evidente.
Cajal había redefinido la arquitectura del cerebro. Y esas láminas que él dibujaba cambiaron la historia. Si alguna vez has visto un dibujo de Cajal, por aquí te voy a dejar alguno, sabes que no estás mirando una simple ilustración, estás viendo un acto de amor al detalle. Sus láminas no solo representaban neuronas, las hacían comprensibles, vivas y casi poéticas. Las arborizaciones del cerebro, las capas ordenadas de la retina, la complejidad inquietante de la corteza, cada lámina era una historia de conexiones, de rutas posibles y de decisiones celulares. Cajal veía neuronas como quien ve constelaciones, con sentido, con belleza y con propósito. Y aquí ocurre algo precioso. Hoy, más de 100 años después, muchos neurocientíficos siguen usando sus dibujos para enseñar estructuras que ni siquiera los microscopios modernos muestran con tanta claridad. Sus láminas no envejecen, son atemporales, son arte y ciencia a la vez. Cajal no era solo un científico de laboratorio, era un pensador profundo. Creía en la disciplina casi como un acto espiritual. Su famosa frase «a los hechos no se les convence con lisonjas» resume su carácter, directo, perseverante y humilde ante la evidencia. Aquí conectamos con la parte más emocional. Sus reflexiones sobre el esfuerzo, la constancia y la curiosidad hablan directamente a estudiantes, opositores, investigadores y a cualquiera que esté luchando con un objetivo grande. Cajal fue, sin saberlo, el opositor universal. Estudio diario, constancia, horas infinitas de mirar un microscopio cuando nadie creía en él. Su historia inspira porque demuestra que el talento sin disciplina se queda corto, pero la disciplina con pasión hace milagros. Y ahora te voy a contar lo que la neurociencia actual le debe. La teoría neuronal que él defendió abrió la puerta a toda la neurociencia moderna. Sin Cajal no habría neuroplasticidad, ni estudios de memoria como los actuales, ni modelos de aprendizaje basados en conexiones sinápticas. Aunque él no vio directamente la sinapsis, la intuyó con una precisión que hoy nos sigue sorprendiendo. Habló de conexiones dinámicas, de cambios en las ramas neuronales y de cambios que se fortalecen o desaparecen con el uso. Eso es lo que hoy conocemos como plasticidad cerebral. Cajal plantó la semilla y yo le cuento al mundo el bosque. Y lo que Cajal vio aún no lo entendemos del todo. El cerebro sigue teniendo rincones oscuros, rutas misteriosas y funciones que apenas empezamos a descifrar. Pero lo más increíble es que muchas de las grandes preguntas actuales ya estaban apuntadas, casi escondidas, en las notas de Cajal. Él intuía que el cerebro era un sistema en constante cambio, que la experiencia moldea la estructura y que nuestras decisiones reconfiguran nuestro cableado. No tenía tecnología para demostrarlo, pero lo dejó por escrito, como si hubiera visto un futuro que todavía estamos alcanzando. ¿Y si Cajal entendió el cerebro mejor que nosotros, sin haber tenido nunca acceso a lo que hoy llamamos neurociencia moderna? Yo te dejo ahí esa pregunta para que tú intentes contestártela. Cajal dibujó neuronas, pero también dibujó una forma nueva de mirar el mundo. Su legado no está solo en los libros, está en cada descubrimiento que llega hoy a tu pantalla, en cada estudio que explicaba cómo aprendes y cómo recuerdas o cómo cambias. Y ahora que conoces al hombre que lo empezó todo, quiero invitarte a seguir con esta historia, porque lo que Cajal imaginó sobre la plasticidad, hoy podemos verlo, medirlo y entenderlo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, compártelo con esa persona que le fascina la neurociencia y es curioso por naturaleza. No te olvides de darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. Y déjame en comentarios si quieres que te hable de otro personaje que haya sido relevante en el mundo de la neurociencia. Nos vemos en el próximo episodio de Neurocafé.